¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yo me quedo en casa con Cristo, un espacio que como ya saben va de lunes a sábado a las 15 horas hora de Perú y lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Mi nombre es Angie Oviedo, pertenezco al movimiento misionero de Santa María de Nazaret y te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que este espacio es de formación, de reflexión, ¿no? Y meditación de la palabra y el magisterio de la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a tocar un tema necesario, sobre todo en estos tiempos donde estamos expuestos e influenciados por tantas ideologías, ¿no? Donde la verdad es relativa, donde hay tanta información y no toda es la correcta o no toda es sustentada. Y eso hace que nuestra fe tambalee. Entonces es importante tocar este tema, que es una motivación para que tú y yo podamos profundizar más en este tema que vamos a tocar. El día de hoy compartiremos la apologética católica. Apologética católica es el tema del día de hoy en Yo me quedo en casa con Cristo. Antes de iniciar, como siempre, entreguémosle este espacio a nuestro Señor. Entreguémosle nuestros corazones, todo lo que estamos compartiendo tú y yo en este momento, el espacio, la señal, quizás si tienes algún cuaderno, tu Biblia en la mano, y sobre todo el corazón. Dispongamos el corazón, entreguemos el corazón y sobre todo pues nuestros sentidos, no todo aquello que permita que como María guardemos en el corazón para hacerlo acción. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, Dios uno y trino, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ti, por la capacidad y la oportunidad que tenemos de escuchar tus enseñanzas para alimentar nuestra fe y no nuestro miedo, alimentar nuestro amor por ti y no nuestra incredulidad y no nuestra duda. Gracias Señor porque tu palabra, tu enseñanza es atemporal. Responde en cada momento de nuestra vida, en cada momento, en cada etapa del mundo. Y tú demuestras con este y tantos hechos que eres Dios. Gracias Señor porque nos has puesto en la iglesia fundada por ti. Gracias por encomendarnos la misión de ser precisamente misioneros, de anunciar la palabra, de anunciar lo que hemos visto y oído de ti de generación en generación. Gracias y nos entregamos en este momento a ti por intercesión y bajo el cuidado y la protección de nuestra Madre. Te entregamos nuestras potencias del alma, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra capacidad de atender y de entender nuestros sentidos, nuestra concentración. Espíritu Santo, pedimos tu auxilio, pedimos tu unción. Ilumínanos para realmente entender la maravilla y el poder y la gloria, la sabiduría de nuestro Señor. Madre del cielo, Madre bendita, tú que eres la reina, tú que eres intercesora, pero también eres nuestra Madre, te entregamos también este espacio, que en él no se den palabras de hombre, sino palabras de tu Hijo, el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a los que se están conectando. Les cuento y les recordamos que el día de hoy vamos a tratar el tema de apologética católica. Vamos a empezar este tema recordando, hay múltiples citas en las que el Señor nos invita y nos exhorta a la evangelización, pero empezamos con una, 1 Corintios 9:16, la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Nuevamente te lo digo, 1 Corintios 9:16.
porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Es palabra del Señor, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quedémonos con eso, ay de mí, ay de ti, de mí, ay de nuestras familias, ay de nuestra sociedad, si tú y yo como iglesia no predicamos el Evangelio, ¿sí? Vamos a empezar entonces con lo que es apologética católica. ¿Cuál es la definición? Es parte de la teología que busca explicar las razones de nuestra fe y también que expone los errores en contra de esta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el objetivo de proteger su integridad, la integridad de la enseñanza, la integridad de justamente nuestra fe. ¿Sí? Primera de Pedro 3:15 nos dice, al contrario, dad culto, no es, puede ser que des, ¿no? Escucha, al contrario, dad culto al Señor, a Jesucristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. O sea, al contrario, debemos dar culto a nuestro Señor, primero en vuestro corazón, en nuestros corazones, con nuestra vida, con nuestro pensar, es decir, nuestra espiritualidad, que es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Siempre dispuestos, no en horario de oficina, no cuando estemos contentos, no cuando estemos emocionalmente bien, no, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de vuestra esperanza. Esperanza que tanta falta hace en el mundo, pero que contradictoriamente tan alejada está de Dios, ¿no? La apologética nos permite conocer y profundizar en el fundamento de la fe y también transmitirla, ojo, de manera eficaz, de una manera que funcione, ¿no? Que dé resultado a los no creyentes, participando y cumpliendo la gran misión de nuestro Señor. Recordemos que somos una iglesia misionera, una iglesia que desde el inicio está llamada a anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es el encargo que el Señor le dio, Jesucristo le dio a los apóstoles y por ende nosotros hemos heredado esta misión. Hay dos tipos de apologética y las dos son urgentes y las dos tienen que darse en paralelo. La apologética hacia adentro, es decir, a los que somos parte de la iglesia, que busca dotar al creyente, o sea, a nosotros, de herramientas para permanecer firmes en la fe, de forma testimonial, y así fundamentar la misma, o sea, la fe ante los creyentes. Entonces, la apologética nosotros, bueno, si eso no lo dije al inicio, el enseñar, el evangelizar, no se circunscribe solo al magisterio, solo a los sacerdotes, a las religiosas, a los misioneros, a los grupos parroquiales y eclesiales. Es a todos, hermanos, a todos los católicos, los hijos de Dios, los creyentes en el Señor, estamos llamados a evangelizar, como hemos visto en 1 Corintios 9:16. Pero primero tenemos que empezar de adentro, ¿no? Como dice acá, la apologética hacia adentro busca dotarnos a nosotros de herramientas, de información, de formas, de métodos, ¿no? de fundamentos, ¿no? Para permanecer justamente firmes en nuestra fe, ¿no? Nadie ama, nadie cree en lo que no conoce. Entonces, justamente buscar la forma, la metodología la estrategia para permanecer firmes en la fe y de forma testimonial, porque si yo creo en el Señor, mi vida, mi familia, mi pensamiento se va a sostener en esto. Entonces, ese testimonio va a dar que hablar, va a cuestionar donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, y ese va a ser la principal forma de llevar al Señor sobre toda la gente que no cree, con el testimonio. ¿Y cuál es la apologética hacia afuera? Busca acompañar la transmisión de la fe cristiana, permitiendo al evangelizador, o sea, a ti y a mí, ¿no? A estar siempre dispuestos, como ha dicho 1 Corintios 9:16, siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que pida razón de su fe. Entonces, es necesario
reforzar, buscar estrategias para mejorar y hacer más eficaz la apologética tanto hacia adentro como hacia afuera. Un poco de historia, podemos profundizar eso, pero igual vamos a tocarla. Ese es un dato muy curioso, muy interesante y que llama la atención. Jesús nos enseñó a hacer apologética desde el inicio. Jesús, al ser tentado en el desierto por el demonio, rechazó las objeciones de este de una forma apologética precisamente. Cuando el diablo intentaba usar los textos de las Sagradas Escrituras en su contra, el Señor Jesús, dándole el verdadero sentido de los mismos textos, lo venció, puso en evidencia su error y no le quedó más al demonio que irse, ¿no? Que dejarlo solo, que dejarlo en paz. Mateo 4, esto se ve en Mateo 4. En Marcos 1, pero más descrito se ve en Mateo 4, capítulo 4. Los fariseos, como siempre hemos visto, en múltiples ocasiones trataban de hacer caer al Señor, y el Señor también en múltiples ocasiones ponía en evidencia su error, ¿no? Justamente clarificando la verdad y dándole pleno cumplimiento al Evangelio, pleno cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Los apóstoles desde el inicio de la expansión del cristianismo de nuestra iglesia se esforzaban por convencer a judíos, a griegos, ¿no? a los pueblos, ¿no? A que Jesús era el Mesías, era el Salvador, con argumentos racionales y obviamente bajo la unción del Espíritu Santo, y demostrándoles que en Él se cumplen las promesas y las profecías del Padre dadas en el Antiguo Testamento. Los padres de la iglesia eran verdaderos apologetas, ¿no? En un contexto donde la iglesia, como ahora, ¿no? Tuvo que enfrentar todo tipo de errores, herejías, mentiras. Podemos citar algunos padres de la iglesia: San Justino Mártir, San Ireneo, San Cipriano de Cartago, San Atanasio, San Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo. Obviamente hay muchos más padres de la iglesia, pero podemos destacar a ellos. Ya en el siglo XVI se dio la Reforma Protestante a cargo de Martín Lutero y los mal llamados reformadores, como Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, William Tyndale, etc. ¿No? Aquí se introdujo el principio de la libre interpretación de la Biblia, que sostenía, que argumentaba que la autoridad final para dicha interpretación recaía en cada persona, en cada individuo, pero se llama libre interpretación. Esto definitivamente ocasionó que el protestantismo se dividiera también, ¿no? En un sinnúmero de denominaciones. Hay más de 30.000 denominaciones que combaten entre sí, que compiten entre sí, pero eso no ha hecho que el protestantismo avance, al contrario, está aumentando. La apologética entonces fue y es una herramienta importante para disminuir el avance de estos errores, ¿no? Manteniendo dentro de la iglesia una unidad en las doctrinas, en las normas, en la enseñanza, pero aunque, como decía, ¿no? Aunque el protestantismo se ha dividido, no se ha detenido. Hay que también tener en cuenta eso. El catecismo de nuestra iglesia católica, donde tenemos, es la madre, es la base, junto, obviamente, después de las Sagradas Escrituras, ¿no? El catecismo en el numeral 900 nos dice, escucha esto: como todos los fieles, ¿ya? Como todos nosotros, los laicos, o sea, tú y yo, están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Tú y yo somos bautizados y confirmados, estamos adquiriendo también esta misión. Y por eso dice aquí, tienen la obligación, y gozan del derecho, o sea, tenemos un privilegio, una obligación y también un derecho de predicar y evangelizar. Escucha eso también, individualmente o agrupados en asociaciones. O sea, yo no pertenezco a comunidad, yo no pertenezco a mi parroquia. Bueno, eres católico, eres bautizado y confirmado, también tienes que hacerlo de forma individual. Y es donde más tenemos que actuar, en nuestra casa, donde nos desenvolvamos, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestros amigos, familiares, ¿no? Entonces, pues, este derecho y este deber tenemos que hacerlo tanto individualmente como agrupados también. ¿Cuál es esa misión? De trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido. Sea conocido
y no, o sea, conocerlo en toda su dimensión, o sea, con una información adecuada, no con libre interpretación, sino realmente conocido y recibido, o sea, que las personas teniendo la información correcta, conociéndolo de forma plena, puedan recibirlo. ¿Sí? Sea recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante, escucha eso también, cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Quizá en tu familia el único referente del Señor y de Dios eres tú. Quizá en tu trabajo el único referente en este momento eres tú. Con tus amigos, en un momento de dificultad, tú y yo somos los únicos referentes. Entonces no le echemos la pelota, no le echemos vamos a decirlo así, pues el regalo a los sacerdotes, las religiosas y demás. Cuando tú, como dice el catecismo, y está avalado por las Sagradas Escrituras, tú y yo tenemos esa obligación. Ay de mí si no predico el Evangelio, ¿no? Eso también es todo para las comunidades eclesiales, parroquiales. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos 37 comunidades, entre movimientos y comunidades, entre ellas misioneros de Santa María de Nazaret, que son aprobadas por el Arzobispado de Lima, ¿no? Y así todas las agrupaciones eclesiales, ¿no? Escucha esto, las comunidades eclesiales, su acción, o sea, esta misión es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores, o sea, los sacerdotes y religiosas, no pueden obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. O sea, la iglesia somos todos, religiosos y laicos, misioneros, todos los bautizados somos iglesia y estamos llamados a esta misión. Definitivamente, ¿por qué es tan necesario, tan urgente? Porque es un problema urgente, porque definitivamente existe un problema pastoral que no es de ahora, viene de incluso, vamos a decirlo, siglos atrás, ¿no? Vamos a decirlo de forma puntual, está disminuyendo el número de católicos, aumenta paralelamente el número de protestantes, ¿no? Y cada vez más católicos se vuelven protestantes, ¿no? Esa tendencia se acentúa progresivamente. El centro CARA, el centro el Centro para la Investigación, Evangelizadora Aplicada, CARA se llama, es Center of Applied Research, Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado, ese es CARA, ¿no? Center of Applied Research in the Apostolate, desde las siglas en inglés. Este centro de investigación, como dice sus siglas, mostró que del 2005, del 1995 al 2013, si no me equivoco, ha bajado en 13 puntos porcentuales justamente el número de fieles católicos, ¿no? Y así, si entras a internet vas a ver más estadísticas sobre esto. O sea, por eso es que no la vamos a profundizar por la falta de tiempo, pero definitivamente ha disminuido el número de católicos. En Asia y en África ha aumentado, justamente, pero en Latinoamérica ha bajado, ha disminuido. Entonces, eso ha hecho que como que esto se mantenga dentro de todo, pero en forma global ha disminuido el número de fieles católicos. Y esto es de responsabilidad también de nosotros, ¿no? También de nosotros, y eso lo estamos avalando con las enseñanzas que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Esa tendencia se acentúa de forma progresiva. Algunas estadísticas, como te decía, de 1995 al 2013 ha bajado del 80% al 67%, comparado con el crecimiento de la población protestante. En Nicaragua, Honduras, aproximadamente la disminución es en 30%. En países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, es una disminución de alrededor 15%. No hablábamos justamente que esto hubiera sido mayor si no fuera por el aumento en África y en Asia. Entonces, ante este problema no suficientemente atendido por todos nosotros, debemos tomar conciencia de la necesidad de la apologética como herramienta, ¿no?, que nos ayuda a conocer
y amar y tener la capacidad de compartir la fe. Primero, también nosotros formarnos. ¿Cómo vamos a dar si no recibimos? Entonces, ¿cómo vas a evangelizar si no te formas? ¿No? Por eso que la apologética nos ayude a conocer, amar y tener esa capacidad, por ende, de compartir la fe con nuestro entorno cercano, convirtiéndonos nosotros en evangelizadores y replicadores de una fe viva que vaya de la mano con nuestro testimonio, ¿no? Con argumentos válidos y coherentes que satisfacen las inquietudes de todos aquellos con quienes tenemos contacto. O sea, este problema, somos parte de la solución todos. La pregunta es, ¿cómo contribuyo en la solución? Adelantándonos un poquito, es primero la formación, la oración, que no solamente la información se quede aquí, sino que baje a nuestro corazón y hacerlo acción también. Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam, su iglesia, que se describió en 1964, el Papa Pablo VI en esa época, es llamada esta encíclica la encíclica del diálogo. Lo puedes ubicar en internet, todo está en Google, todo está en internet, menos Facebook, ¿no? Menos ocio y más formación, ¿no? Esta encíclica muestra la actitud que debemos tener como iglesia, que debemos adoptar como iglesia, y que implica a la vez un estilo y un método para llegar a la sociedad de ahora, a la sociedad actual, en esa época, pero eso también se traduce se aplica a nuestra época actual. El numeral 75 dice, es muy interesante, debemos enseñar la fe y evangelizar. O sea, enseñar la fe y evangelizar significa proclamar al mundo la verdad absoluta. La verdad no es relativa, hermanos, la verdad es una, la verdad absoluta. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Como dice acá, enseñar y evangelizar es la verdad absoluta y universal, pero eso es lo importante, con un modo apropiado y coherente que permita a la gente acoger dicha verdad. La apologética no sirve para que tengas la razón, sino para que las personas conozcan la verdad, que es distinto. No es para satisfacer el ego o para discutir con los hermanos protestantes o con aquellos que no creen, sino es para que ellos conozcan la verdad, que es distinto, ¿no? Pablo VI especificó 4 cualidades que debemos tener justamente al anunciar la verdad, anunciar la buena nueva. Perspicuitas, lenitas, fiducia y prudencia. ¿Qué significa eso? En español, claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Claridad, mansedumbre, confianza y prudencia, ¿no? Hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? Se me viene mucho esa cita a la mente. O sea, hay que tener astucia para llevar la palabra de Dios, pero no para atacar, ni para ofender, ni para imponer, sino para llevar al Señor. Hagamos que el Señor haga su trabajo. A veces no lo permitimos porque lo boicoteamos, ¿no? Usamos la palabra para discutir, usamos la palabra para que esta persona me dé la razón. No, a veces no lo vamos a lograr. Tenemos que buscar la estrategia para que la gente conozca, como dice aquí, y acoja y acepte la verdad. ¿A qué se refiere Pablo VI con claridad? O sea, es explicar de una forma comprensible la verdad de la revelación y las enseñanzas de nuestra iglesia. No solo debemos repetirlas, sino también explicarlas. Por eso tenemos que formarnos y entenderlas nosotros y hacerlo carne, hacerlo oración, ¿no? Y obviamente el primer efecto va a ser aumentar nuestra fe. Este hashtag que nuestro hermano Israel nos comparte desde el inicio de la pandemia, alimentar nuestra fe y no nuestro miedo. Y eso viene justamente con la formación. Recuerden que la fe viene de la predicación y eso también vamos a meditarlo en un momento. No solo lo debemos repetir, sino a explicar. Y que responda esta explicación y esta enseñanza a las exigencias actuales. Y tenga presente que nuestra tarea, nuevamente acá lo menciona, no es imponer nuestras razones, sino conquistar almas. Y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender defender no es atacar precisamente, ¿no? Sino defender y promover el evangelio. O sea, que Cristo se dé a conocer, ¿no? Que Dios se dé a conocer, con un tipo de lenguaje común, ¿no? Con quienes ven las cosas de forma diversa, ¿no? Y no comparten nuestras mismas afirmaciones.
Que nuestro lenguaje se adapte para que nos entendamos no significa que la verdad cambie, sino que el lenguaje con el que expliquemos cambie, ¿no? Que el lenguaje se adapte. Tú puedes decir, por ejemplo, puedes hablar de la maternidad inmaculada de nuestra madre a los niños, buscando un lenguaje apropiado, pero también lo puedes hacer a adultos, ¿no? Ese es pero la verdad es una sola, ¿no? Yo a los niños no voy a decir que nuestra madre no fue pues virgen, se me ocurre, ¿no? Voy a decir la misma verdad de la Inmaculada Concepción y voy a contar el mismo episodio, el mismo pasaje del Evangelio, pero lo voy a contar distinto, quizá con un teatro o quizá con palabras más simples y de forma más alturada a los adultos, o quizá de forma más fotográfica a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la verdad es la misma, ¿vale? El lenguaje es el que se va adaptando. La mansedumbre es la humildad compasiva, compasión, acompañar, ¿no? Que comprende las preocupaciones y las necesidades y las interrogantes sobre todo de los demás y no se apresura a ver en ellos mala voluntad o mala fe, se le ataca, ¿no? Al mismo tiempo, no ceder a una interpretación sentimental del amor y de la compasión de Cristo separada de la verdad, sino que precisamente por amor y compasión anunciar esa verdad que nos hace libres, como dice Juan 8:32. No, Dios te ama, pero no completas el mensaje. No es lo que normalmente se usa de forma distorsionada, por ejemplo, usando la palabra de Dios con la comunidad LGTBI, creo que, ¿no? Tantas letras que le van aumentando. Entonces, normalmente siempre usan eso, pero tenemos que hablar todo el contexto. Por cierto, nosotros como iglesia no odiamos a los homosexuales, no odiamos a las feministas, pero como dice el Señor, ¿no? El Señor ama al pecador, pero condena el pecado, ¿no? Entonces, y justamente, ¿quieres hurgar un poco más en ese tema, profundizar? Pues investiga en páginas católicas. A veces nos quedamos con el título, lamentablemente, eso lo comentábamos, creo que tú también lo estás notando. Leemos la mitad de lo que deberíamos leer, nos quedamos con el titular que muchas veces juega, ¿no? Y solo nos quedamos en el título y quizá pues el texto no dice precisamente lo del título, sino lo hacen para vender más, ¿no? Para crear especulación, pero no, te quedas con el título, lees a medio, como sea, un 50% o no en su totalidad, y encima opinas de eso y lo multiplicas. Muchas veces ha pasado eso, incluso en nuestras mismas comunicaciones, conversaciones, no nos damos el trabajo ahora con tanto audio, con tanto escrito, con tanta comunicación, leemos el 50% y de ese 50% entendemos poco, o sea, mucho menos, y eso lo replicamos, el famoso teléfono malogrado, ¿no? Si a ese nivel tan coloquial, tan básico pasa eso, imagínense la enseñanza. Entonces, justamente la importancia de la apologética, informar bien, hacer conocer más al Señor, ¿no? Y decir la verdad en su totalidad. Esfuérzate un poco e investiga, ¿no? ¿Qué dice la iglesia sobre tal o cual situación? Hermanos, por poner un ejemplo, todas las encíclicas es más, cada año, cada papa también escribe documentos que son basados en la palabra del Señor. Son basados en documentos, en las Sagradas Escrituras, en el catecismo. Y a veces mucha gente protestante que ha renunciado a la Iglesia Católica ni siquiera conoce el Evangelio, ni siquiera conoce la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedes? Y eso también es mea culpa de todos, porque no nos esforzamos por enseñar. ¿Y cómo vas a enseñar si no te formas bien? Amén. Entonces, eso es un problema grave y es un problema que nos atañe a todos, a ti y a mí. Tú que si eres catequista, tú si eres, es más, si eres padre de familia, ¿no? Si tu familia quizás está así como está porque no conoce a Cristo y no nos formamos en Cristo, no nos formamos en la oración, por decir un ejemplo. Hablamos de la claridad. Mansedumbre, ya lo decíamos, ¿no?
ya hablamos de esto, es justamente por esa compasión y por esa preocupación por los demás es que tenemos que transmitir esta verdad. Hablábamos entonces de claridad, mansedumbre, confianza. Significa que a pesar de que todos puedan negar, y eso lo hemos visto pues sobre todo en estos días donde lamentablemente hemos visto estos hechos en Chile, ¿no? Por eso es una de las motivaciones para este tema es empezar con eso, ¿no? Es afianzar la mejor forma de combatir el mal es primeramente con el bien, pero primero formándonos y cimentar nuestra fe para ayudar a cimentar la de nuestros hermanos, a informar bien, ¿no? La confianza significa que a pesar de que otros puedan, de que todos puedan negar nuestra competencia incluso específica para enseñar o reprocharnos las faltas de los miembros de la iglesia, que es el típico argumento de quienes están en contra o no creen, no olvidar que el Evangelio de Jesucristo es la verdad absoluta. Él es el camino, la verdad y la vida. Es una verdad a la que aspiran todas las personas, creyentes o no creyentes, alejadas o constantes, ¿no? O hostiles incluso. Todos aspiramos a conocer la verdad. Entonces, tener confianza en eso, ¿no? Que el Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo dudas? Lee el Evangelio, lee el catecismo, ¿no? Y realmente te vas a dar cuenta la inmensa riqueza de nuestra iglesia, la iglesia que el mismo Jesucristo fundó. Ojo, no la fundó no sé, pues, un filántropo, un filósofo. La creó el mismo Jesucristo, la fundó el mismo Jesucristo. Y prudencia es la última característica. Hablamos, ¿no? Claridad, mansedumbre, confianza, prudencia. Sí, el Papa Pablo VI nombró a la prudencia como sabiduría práctica y de buen sentido, y San Gregorio Magno la define como la virtud de los valientes. Significa que debemos dar una respuesta concreta a la gente que pregunta qué debemos hacer, qué hemos de hacer. Entonces, y el hablar justamente con claridad, con mansedumbre y con confianza hace que de forma global, hablemos con prudencia, nos hará discretos. La verdad que enseñamos no es producto de nuestra invención, sino una verdad revelada que hemos recibido por medio de Cristo como un don incomparable. Hemos sido enviados a proclamar esta verdad y exhortar a quienes nos escuchan a vivir lo que San Pablo define como obediencia de la fe, y eso está en Romanos 1:5. En conclusión, como evangelizadores, busquemos, eso que ya nos quede de mensaje de todo lo que hemos hablado. Tú y yo somos evangelizadores, ¿no? Tú y yo. Entonces, ¿qué debemos buscar? Pasar de una fe rutinaria a una fe consciente, proclamar la verdad. Nuestra vida debe ser un testimonio para todos, sal y luz del mundo, ¿no? Explicar de forma comprensible y no atacando las verdades de la fe, ¿no? Ganar almas y no vencer disputas, promover el Evangelio y no a nosotros mismos, comprensión de los hermanos, compasión de los hermanos, ¿no? No caer en sentimentalismo y superponer la verdad con esto, hablar con confianza y con seguridad y dar respuestas claras según la sabiduría divina y las enseñanzas. Importante para cumplir muchas de estas cosas, por no decir todas, la formación, hermanos. Nadie ama lo que no conoce. Es necesario que conozcamos lo que enseña nuestra iglesia. Hay tantos, ahora con el boom de las redes sociales, hay tanto material, tantos grupos que de forma virtual, a veces pues más hacia de forma presencial. Ahora hay tantos grupos que de forma virtual están compartiendo enseñanzas. Obviamente es una ventaja, es una bendición, pero hay que hurgar muy bien y saber qué páginas, hay que ejercer nuestro criterio, porque hay unas páginas, definitivamente también hay ideología protestante dentro de la Iglesia Católica, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ideología atea, agnóstica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, por eso fórmate, ten un criterio,
pide ayuda a un sacerdote, a una religiosa, o a un hermano crecido en la fe que te ayude a discernir lo que estás leyendo, pero hazlo, hermano, hazlo, hermana. Es necesario que conozcamos, como decía, lo que enseña nuestra iglesia, comprendamos la enseñanza y sobre todo experimentemos la fuerza liberadora de la enseñanza de nuestra iglesia, ¿no? Si supiéramos exactamente, si estudiáramos qué es lo que pasa en la liturgia de la Santa Misa, te quedarías maravillado. Sin esa comprensión nos va a faltar la energía, precisamente la energía espiritual, nos va a faltar más que energía, esa fuerza espiritual para la vida cristiana y para la evangelización. Eso es lo que pasa justamente, ¿no? Por eso es que no hay celo evangélico, hay muy poco. Estamos llamados a proclamar la verdad absoluta y universal al mundo, a todo el que nos rodee, en esta época tan necesaria, donde hay tanta incertidumbre sobre la verdad. Pensamos que la verdad es relativa, hay una libre interpretación de la verdad, ¿no? Debemos hablar con fuerza y dando un testimonio auténtico. Al mal se le vence con el bien, hermanos. ¿No? Pidamos a diario la luz del Espíritu Santo para hablar según la sabiduría de Dios y según su la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Al mundo, dar esta luz al mundo para no desvirtuar la luz de Cristo. Ese es el mensaje que en estas nociones de apologética podemos sacar. No vamos a terminar. Ya estamos contra el tiempo. Hay cursos, hermanos, hay cursos de apologética en línea, ¿no? Apologética católica. Busca cursos apologética católica. Si no me equivoco, si Prensa tiene uno, puedes escuchar. Bueno, obviamente los temas que hacemos también aquí en el movimiento, en la fanpage y tantas comunidades que también están predicando y evangelizando. Pero cursos puedes hacerlo, ¿no? Recuerda que tenemos el curso Conociendo a Jesús en los Evangelios, que está haciendo nuestro hermano Israel todos los lunes. Date el tiempo de escuchar, es oración y predicación. Vamos a terminar este tema citando Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 18. Y con esto vamos a orar. Sí, vamos a orar con las Escrituras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 10, del 13 al 18. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Señor, gracias por exhortarnos, despertar nuestro espíritu, nuestra fe y llamarnos a evangelizar, llamarnos a anunciar tu palabra. Como dice Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. No podemos quedarnos con esa bendición. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra voluntad, nuestro entendimiento para entender tu palabra. Y hoy nos comprometemos, yo te invito, hermano, hermana, a que te comprometas a formarte más, a conocer más al Señor, a escuchar más predicación. La fe viene de la predicación. Alimenta tu fe con los sacramentos, con la palabra, con espacios de formación. Estamos de repente tristes, desesperanzados y no sabemos, Señor, y no nos acordamos que en tu santa palabra está todo lo que necesitamos, porque como dice Hebreos en el capítulo 4, tu palabra es viva y eficaz, está viva, porque cada
pasaje de las Sagradas Escrituras nos habla de una forma distinta en diferentes momentos de nuestra vida. Y es eficaz porque entra en nuestro corazón y realmente provoca el efecto. Y Señor, tú quieres que esa palabra viva y eficaz justamente también se comparta con aquellos que no creen, aquellos que en este contexto de crisis necesitan escuchar al Señor. ¿Cómo estaría, Señor, nuestra vida si no te tuviéramos, si no te conociéramos? Entonces tenemos que compartir, tú nos llamas a compartir nuestra vida, cómo luchar en las pruebas, cómo nos sostienes en la tristeza, en el dolor, cómo nos fortaleces, cómo nos amas, cómo nos enseñas, cómo calmas nuestros vacíos y nuestro corazón. Esta bendición también tienen que saberla los hermanos que no creen, que los hermanos que están en contra tuya porque no te conocen del todo, Señor. Te pedimos y ayúdanos a que no tiemble nuestra voz, no tiemble nuestro corazón y se fortalezca nuestro amor para anunciar la palabra a todo aquel que lo necesite, desde nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que no creen en ti, Señor. El mundo está como está porque no te tiene a ti, Señor, porque no te conoce a ti, Señor. Y este problema también, yo también soy responsable, Señor. Y también quiero ser parte de la solución. Me acojo, Señor, a la intercesión de mi madre, de esta madre que tú nos has regalado en la cruz. Madre bendita, tú que eres la evangelizadora por excelencia, tú que caminaste presurosa con tu embarazo a servir y a evangelizar y a llevar la buena nueva a tu prima Isabel. Ayúdanos, Madre bendita, inyéctanos un poco de tu corazón evangelizador, de ir presurosa a servir, de ir presurosa a evangelizar. Y recuérdanos siempre, ayúdanos a guardar en el corazón el testimonio y las enseñanzas de tu Hijo, el Señor. Gracias, Padre del cielo, porque por medio de tu Hijo llegamos a ti. Gracias, Padre celestial, y te entregamos y oramos con todo el corazón la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que todo esto sea en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ay de mí si no predicamos el Evangelio. Ay de tu vida, ay de tu familia, ay de tu sociedad. Si no predicas, hermano, ya sabes que es una obligación, es un derecho y una obligación desde que fuimos bautizados, desde que somos parte de nuestra iglesia. Así que con esta misión vamos a predicar la buena nueva, anunciar esta hermosa noticia que es el que el Señor esté vivo y que nos ama y que quiere salvarnos. Amén. Conmigo será hasta otra oportunidad, no sin antes invitarte a que sigas nuestra programación. En un ratito, en exactamente 15 minutos, tenemos nuestro programa Mi Voz hasta el Cielo. Me parece que hoy les toca a los hermanos María Elena y Luis Ángel. De acá les mandamos un fuerte abrazo. Ellos te invitan a que cantes junto a ellos y alabes al Señor y adores al Señor a través de la música. El programa Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 de la tarde compartimos juntos la Santa Eucaristía. A las 7 de la noche le vamos a rezar en la mano de nuestra Madre el Santo Rosario. 7 de la noche, 19 horas. Y como siempre, recordarte que este y todos los lunes hasta diciembre tienes una hermosa oportunidad precisamente de formarte, de conocer a Jesús a través de los evangelios, de la mano de nuestro hermano Israel. Por cierto, él también tiene una página en la que puedes saber de sus actividades. Y bueno, nuestra página del movimiento, como ya lo sabes, es Misioneros de Santa María de Nazaret, _oficial. Y la página, la fanpage de nuestro hermano Israel es Algo que Decir por Israel de Cristo. También tiene un canal de YouTube
Israel Pelán Cruz, como dice su nombre, igual nosotros, misioneros de Santa María de Nazaret, donde puedes activar la campanita y suscribirte y también recibir palabra de Dios, palabra de formación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios te bendiga, hermanos, paz y bien, y nos vemos a las 4 para elevar nuestra voz hasta el cielo. Un abrazo.